Daniel capítulo 5, el banquete de Belsasar. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y bebió vino ante los 1000. El principal interés de este capítulo es el hecho de que describe las escenas finales del imperio babilónico, la transición del oro a la plata de la gran imagen del capítulo 2, y del león al oso de la visión de Daniel en el capítulo 7. Algunos suponen que esta fiesta fue un anunciado festival anual en honor a una de sus deidades. Por este motivo, Ciro, que entonces asediaba Babilonia, se enteró de su proximidad y supo cuándo trazar sus planes para el derrocamiento de la ciudad. Nuestra traducción dice que Belsasar, habiendo invitado a 1000 de sus señores, bebió ante los 1000. Algunos lo traducen como bebió contra los 1000, mostrando que cualesquiera que fueran las otras propensiones que pudiera tener, era, al menos, un gran bebedor. Versículos 2 al 4. 2. Belsasar, mientras probaba el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieran en ellos. 3. Luego trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 4. Ellos bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Que este festejo tenía alguna referencia a antiguas victorias sobre los judíos puede inferirse del hecho de que el rey, cuando comenzó a embriagarse con su vino, pidió los vasos sagrados que habían sido tomados de Jerusalén. Lo más probable es que, habiendo perdido el sentido de todas las cosas sagradas, las usara para celebrar la victoria mediante la cual fueron obtenidas. Ningún otro rey, probablemente, había llevado su impiedad a tal altura. Y mientras bebían vino de los vasos dedicados al verdadero Dios, alababan a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Tal vez, como se ha visto en Daniel 3:29, celebraban el poder superior de sus dioses sobre el Dios de los judíos, de cuyos vasos bebían ahora para sus deidades paganas. Versículos 5 al 9. 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey veía la parte de la mano que escribía. 6. Entonces el rostro del rey se demudó y sus pensamientos lo turbaron, de tal manera que las articulaciones de sus lomos se aflojaron y sus rodillas se golpearon unas contra otras. 7. El rey gritó en voz alta que trajeran a los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Y habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea este escrito y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y tendrá un collar de oro alrededor de su cuello, y será el tercer gobernante del reino. 8. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y su rostro se demudó, y sus príncipes quedaron atónitos. Ningún destello de luz sobrenatural, ni ensordecedores truenos, anunciaban la interferencia de Dios en sus impías parrandas. Una mano apareció silenciosamente, trazando caracteres místicos en la pared. Escribió sobre el candelabro. Lo vieron a la luz de su propia lámpara. El terror se apoderó del rey, porque su conciencia lo acusaba. Aunque no podía leer la escritura, sabía que no era un mensaje de paz y bendición lo que se trazaba en brillantes caracteres sobre la pared de su palacio. Y la descripción que hace el profeta del efecto del miedo del rey no puede ser superada en ningún caso. El rostro del rey cambió, su corazón le falló, el dolor se apoderó de él, y fue tan violento su temblor que sus rodillas se golpeaban unas contra otras. Olvidó su jactancia y su jolgorio, olvidó su dignidad, y lloró en voz alta para que sus astrólogos y adivinos resolvieran el significado de la terrible aparición. Versículos 10 al 16. 10. Ahora la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró en la sala del banquete, y la reina habló y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni tu semblante se demude. 11. En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, a quien el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. 12.
Por cuanto fue hallado en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, un espíritu excelente, y conocimiento, y entendimiento, interpretación de sueños, y explicación de enigmas, y disolución de dudas, sea ahora llamado Daniel, y él mostrará la interpretación. 13. Entonces Daniel fue traído ante el rey. Y el rey habló y dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? 14. He oído de ti, que el espíritu de los dioses está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. 15. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios, los astrólogos, para que leyesen esta escritura, y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. 16. Y he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dudas. Ahora bien, si puedes leer la escritura y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y tendrás un collar de oro en tu cuello, y serás el tercer gobernante del reino. Parece, de las circunstancias aquí narradas, que el hecho de que Daniel fuera un profeta de Dios se había perdido de vista en la corte y el palacio. Esto fue sin duda debido a su ausencia, pues había sido enviado a Susa en la provincia de Elam, para atender los asuntos del reino allí, como se narra en Daniel 8 versículos 1, 2, 27. El país, arrasado por el ejército persa, le obligaría a regresar a Babilonia en ese momento. La reina que vino y le hizo saber al rey que había una persona a la que se podía recurrir para obtener conocimiento en cosas sobrenaturales, se supone que fue la reina madre, la hija de Nabucodonosor, en cuya memoria aún estaría fresco y vívido el papel maravilloso que Daniel había desempeñado en el reinado de su padre. Nabucodonosor es llamado aquí el padre de Belsasar, según la costumbre común de llamar a cualquier antepasado paterno, padre, y a cualquier descendiente masculino, hijo. Nabucodonosor era en realidad su abuelo. El rey preguntó a Daniel cuando llegó si era de los hijos de la cautividad de Judá. Así parece haberse ordenado que, mientras celebraban una impía fiesta en honor de sus falsos dioses, un siervo del verdadero Dios, y a quien tenían en cautiverio, fuese llamado para pronunciar el merecido juicio sobre su malvado proceder. Versículos 17 al 24. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus presentes sean para ti, y da tus recompensas a otro, pero yo leeré la escritura al rey, y le daré a conocer la interpretación. 18. Oh tu rey, el Dios Altísimo dio a Nabucodonosor tu padre un reino, y majestad, y gloria, y honra. 19. Y por la majestad que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguajes temblaban y temían ante él, a quien quería mataba, y a quien quería daba vida, a quien quería engrandecía, y a quien quería humillaba. 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su mente se endureció en orgullo, fue depuesto de su trono real y despojado de su gloria. 21. Y fue expulsado de entre los hijos de los hombres, y su corazón se hizo semejante al de las bestias, y su morada fue con los asnos monteses, lo alimentaron con hierba como a los bueyes, y su cuerpo se mojó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le pleis. 22. Y tú su hijo, oh Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. 23. Sino que te has ensoberbecido contra el Señor del cielo, trajeron delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, y has alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y no has glorificado al Dios en cuya mano está tu aliento y son todos tus caminos. 24. Entonces de su presencia fue enviada la parte de la mano y esta escritura fue trazada. Daniel en primer lugar rechaza la idea de ser influenciado por motivos como los que gobernaron a los adivinos y astrólogos. Dice, que tus recompensas sean para otro. Desea que se entienda claramente que no entra en el trabajo de interpretación de este asunto a causa de la oferta de regalos y recompensas. Repite entonces la experiencia del abuelo del rey, Nabucodonosor, como se ha expuesto en el capítulo anterior. Le dijo al rey que aunque sabía todo esto, no había humillado su corazón, sino que se había levantado contra el Dios del cielo, e incluso había llevado su impiedad tan lejos hasta profanar sus vasos sagrados, alabando a los dioses insensatos fabricados por los hombres y fallando en glorificar al Dios en cuya mano estaba su aliento. Por esta razón, le dice, es que la mano ha sido enviada desde ese Dios al que había desafiado de manera atrevida e insultante, para trazar esos caracteres de significado aterrador, aunque oculto.
Entonces procede a explicar la escritura. Versículos 25 al 29. 25, y esta es la escritura que trazó, Mene, Tekel, Uparsin. 26, esta es la interpretación del asunto, Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. 27, Tekel, tú has sido pesado en las balanzas, y has sido hallado falto. 28, Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. 29, entonces dio orden Belsasar, y vistieron a Daniel de púrpura, y pusieron un collar de oro alrededor de su cuello, y proclamaron que él era el tercer señor del reino. No se sabe en qué idioma fue escrita esta inscripción. Si hubiera estado en caldeo, los sabios del rey habrían podido leerla. El Dr. Clark conjetura que fue escrita en samaritano, el verdadero hebreo, un idioma con el que Daniel estaba familiarizado, ya que era el lenguaje utilizado por los judíos antes del cautiverio babilónico. Parece mucho más probable que se tratara de un lenguaje extraño para todas las partes y que fue especialmente dado a conocer a Daniel por el Espíritu del Señor. En esta inscripción cada palabra representa una frase corta. Mene, contado, Tekel, pesado, Uparsin, de la raíz Pérez, dividido. Dios, a quien has desafiado, tiene tu reino en sus manos, y ha contado sus días y terminado su curso, justo en el momento en que lo creías en la cumbre de su prosperidad. Tú, que has levantado tu corazón con orgullo, como el grande de la tierra, eres pesado y encontrado más ligero que la vanidad. Tu reino, que soñaste que permanecería para siempre, está dividido entre los enemigos que ya esperan a tus puertas. A pesar de esta terrible denuncia, Belsasar no olvidó su promesa, sino que hizo que Daniel se vistiera de inmediato con el manto púrpura y el collar de oro, y lo proclamó tercer gobernante del reino. Esto lo aceptó Daniel, probablemente con la idea de estar mejor preparado para cuidar los intereses de su pueblo durante la transición al reino siguiente. Versículos 30 al 31. 30. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. 31. Y Darío el Medo tomó el reino, siendo de unos 62 años de edad. La escena aquí tan brevemente mencionada se describe en los comentarios sobre el capítulo 2 versículo 39. Mientras Belsasar se complacía en su presuntuoso jolgorio, mientras la mano del ángel trazaba el destino del imperio en las paredes del palacio, mientras Daniel daba a conocer el temible significado de la escritura celestial, los soldados persas, a través del canal vaciado del Eufrates, se habían abierto paso hasta el corazón de la ciudad y avanzaban a toda velocidad con las espadas desenvainadas hasta el palacio del rey. Apenas se puede decir que le sorprendieron, porque Dios le acababa de advertir de su fatalidad. Pero lo encontraron y lo mataron, y con él el imperio de Babilonia dejó de existir. Como conclusión de este capítulo, damos la siguiente descripción poética de la fiesta de Belsasar, de la pluma de Edwin Arnold, autor de La Luz de Asia. Fue escrita en 1852 y obtuvo el premio Newdigate por un poema inglés sobre la fiesta de Belsasar en el Colegio Universitario, Oxford. No por un portal o un solo camino, los mensajes sagrados de Dios para los hombres son conocidos. Esperando las miradas de sus temibles ojos, los serafines con alas de plata le hacen embajadas, y estrellas, interpretando su alto pedido, guían los pies solitarios y alegran el pecho que cae. El trueno rodante y el mar embravecido habla del serio propósito de la deidad, y las tormentas por debajo y los colores del arco iris por encima anuncian su ira o proclaman su amor. Las aún pequeñas voces del día de verano, el siroco rojo y el aliento de mayo, la persistente armonía de las conchas marinas, la música fantástica de las campanas de la pradera, la tierra y el aire vacío, el agua y la llama consumida, tienen palabras que susurrar, lenguas para decir su nombre. Una vez, sin ninguna capa de cuidadoso misterio, él mismo fue el heraldo de su propio decreto. La mano que el edicto sobre el mármol dibujó también grabó la severa frase de su burlador: escucha y aprende. Los tiranos han escuchado el relato y se han vuelto para no oírlo, aterrorizados y pálidos, cautivos sin espíritu, hundiéndose con la cadena. Han leído esta página y se han animado de nuevo. Desde la luz del sol hasta la luz de las estrellas, las trompetas contaron el comando de su rey en Babilonia la vieja.
Desde la luz del sol hasta la luz de las estrellas, al oeste y al este, 1000 sátrapas los rodearon para el banquete y llevaron a sus corceles a la sala del palacio donde el rey Belsasar celebró el gran festival. Un palacio agradable bajo cielos agradables, con cortes enclaustradas y galerías doradas, y el kiosco alegre y la barandilla pintada para terrazas de invierno y sombra de verano, por la corte y la terraza, el minarete y la cúpula, el Éufrates, saliendo deprisa de su hogar en la montaña, descansó su rabia y refrenó su orgullo cimbrado, para golpear ese palacio con su marea más azul, toros de frente ancha con plumas cinceladas rayadas, en vigilia silenciosa manteniendo la guardia y la protección, gigantes de granito, forjados por una mano ingeniosa, vigilan la puerta y fruncen el ceño a la tierra. Ni el brillo del verano ni el resplandor amarillo del otoño perforaron los amplios tamariscos que florecieron allí. Los rayos de luna, atravesando su frondosa trama, perdieron la mitad de su plata en el verde suavizado, y cayeron con un lustre disminuido, luz quebrada, trazando un pintoresco arabesco de blanco y oscuro, o tiñendo débilmente las piedras grabadas, los anales ilustrados de los tronos caldeos. Allí, desde el día de la inauguración hasta el día de la clausura, aves de plumas brillantes cantaban a la luz, y las aguas de la fuente en el piso del palacio respondían equitativamente al rugido del río, levantándose en plata del pozo de cristal y rompiendo en lentejuelas mientras caían, aunque ahora no los hayas escuchado. Por un largo tiempo sonó el amplio coro de la canción del banquete, y los sonidos tan suaves, ecos tan suaves como estos, murieron al escuchar de las parrandas. En lo alto de un trono de marfil y oro, desde la coronilla hasta el reposapiés, vestido con un pliegue púrpura, señor del este de mar a mar distante, el rey Belsasar festejaba majestuosamente, y no ese soñador en la cueva del desierto. Pobló su paraíso con una pompa tan valiente. Vasijas de plata, copas recubiertas de oro, se ruborizan con un rojo más brillante que todo lo que contienen. Lámparas colgantes, como planetas de la noche, arrojaron sobre las diademas una luz fragante, o, balanceándose lentamente en el cielo de medianoche, embellecían las ondas mientras se deslizaban, y dulce y más dulce se elevó el tañido de la cítara suave, como el batir del ala de un serafín, y veloz y más veloz en el baile acompasado, los mechones se juntan y las sandalias miran, y brillante y más brillante en el tablero festivo, las jarras burbujean y los vinos se vierten. No faltó la buena compañía, no faltaron los ojos risueños para encender la alegría. De Dara fueron en tropel, de la arboleda de Darema, los hijos de la batalla y las lunas del amor, desde donde duermen las aguas plateadas de Arcisa, hasta los pantanos de Imla y las profundidades del interior, de la agradable Calaj y del Catacene, el capitán del jinete y la reina del harén. No parecía que una nube veraniega de tristeza pasajera pudiera arrojar su sombra en un espectáculo tan hermoso. Parecía que las formas galantes que se daban un festín allí eran todos demasiado grandes para el dolor, demasiado grandes para tener cuidado. ¿De dónde vino el ojo ansioso, el tono alterado, el presentimiento aburrido que ningún corazón podría poseer, que alguna vez cambió la sonrisa en un suspiro, repentino como un pájaro marino destellando desde el cielo? No es que sepan que el saqueador espera, enjaezado para la batalla, a las puertas de bronce. No es que escuchen el llamado del centinela, marcan los lentos minutos en la pared sitiada, el choque de las aljabas y el repique de las lanzas hacen agradable la música en los oídos de un soldado, y ni una vaina esconde una espada esta noche que no haya brillado en el frente de la lucha. Puede no tener la sangre de cada vena que late, un rápido conocimiento previo del dolor que se avecina, incluso como la plata prisionera, muerta y muda, se encoge a los pies del frío invierno que se aproxima. El rey lo ha sentido, y la inquietud del corazón agitó la ancha púrpura de su pecho ceñido. De repente habla. ¿Qué?
¿Sabe el jugo cubierto de burbujas a un hisopo, que despreciéis su uso? ¿Visten ustedes un alma tan lastimosa y triste, que el ruido de los enemigos os asusta desde el cuenco? ¿Pensáis que los dioses de aquel suelo estrellado tiemblan de terror cuando rugen los truenos? ¿No somos dioses? ¿No hemos peleado con Dios? ¿Y temblaremos ante el asentimiento de un ladrón? No. Déjelos batir hasta que los barrotes de bronce suenen en alegres burlas de sus guerras ociosas. Su caída está destinada al sol de mañana. El león se despierta cuando su fiesta ha terminado. Coronadme una copa y llenad las copas que trajimos del templo de Judá cuando se libró la batalla. Bebed, hasta que la alegre locura llene el alma, al conquistador de Salem en la copa de Salem. Cada uno de la copa de un dios beberá a sorbos, y el oro de Judá pisará con fuerza el labio. La última respuesta en voz alta muere a lo largo de la línea. La última burbuja de luz estalla sobre el vino. Sus labios ansiosos están al borde enjollado. ¿Tiene veneno la copa que él duda en beber? ¿Hay un hechizo sobre el oro brillante que haga que sus dedos febriles dejen de sostenerse? ¿Quién ve donde mira? ¿Qué hay allí? Congelando su visión en una mirada temerosa, sigue su brazo levantado y su ojo iluminado, y míralos con el asombroso misterio. Aparece una mano sobre la piedra que graba los símbolos de un discurso desconocido, dedos como dedos mortales, dejando allí, en la blanca pared, los caracteres del temor, y aún así se desliza silenciosa y lentamente, y aún así bajo las letras espectrales crecen. Ahora el pergamino termina, ahora el sello está puesto. La mano se ha ido, el registro tarda todavía. Como quien espera la orden de su muerte, con los labios pálidos entreabiertos y el aliento entrecortado, miran la señal, y no se atreven a volverse para buscar su miedo reflejado en la mejilla de su compañero, sino que se ponen de pie como estatuas donde no hay vida, la mitad de la broma pronunciada, la mitad de la risa hecha, la mitad del frasco vacío, la mitad del cántaro vertido. Cada uno donde el espectro lo encontró en la mesa, quedó en silencio, mientras el brazo de diciembre frena las rápidas ondas hacia una calma cristalina. Con una varita de ébano y una estola de sable, el más sabio de Caldea escudriña el pergamino espectral. Fuerte en las lecciones de un arte mentiroso, cada uno viene a mirar, pero mira para irse, y todavía por signo místico y hechizo murmurado, las letras esculpidas guardan bien su secreto, brillan para advertir, resplandecen para condenar. Dios habla, pero no habla por ellos. Oh, siempre, cuando la risa feliz es tonta, toda la alegría se ha ido, y toda la angustia ha venido. Cuando la fuerte adversidad y el sutil dolor retuerce el alma triste y atormenta el cerebro palpitante. Cuando los amigos son fieles, los corazones eran una vez todos nuestros, nos dejan para llorar, sangrar y morir solos. Cuando los miedos y preocupaciones el pensamiento solitario emplea, y nubes de dolor esconden el sol de la alegría. Cuando la vida está cansada, la respiración reacia a respirar, no hay esperanza más dulce que la esperanza de la muerte. Entonces el mejor consejo y el último alivio, para alegrar el espíritu de engañar el dolor, la única calma, el único consuelo escuchado, viene en la música de la palabra de una mujer, como una campana faro en la costa de una isla salvaje, sonando plateadamente en el rugido de la tempestad, cuyo sonido llevado hacia adelante a través de la penumbra de medianoche, habla del camino y la aleja de su perdición. Así que en el silencio de esa horrible hora, cuando la magia desconcertada lloró su poder partido, cuando los reyes estaban pálidos y los sátrapas temblaban de miedo, una mujer habla, y los más sabios escuchan. Ella, la alta hija de 1000 tronos, contando con labio tembloroso y tonos tímidos, de él, el cautivo, en la fiesta olvidó, el que lee visiones, aquel cuya maravillosa suerte lo envía para aligerar la duda y disminuir la melancolía, y miren con atención los días venideros. Daniel, el hebreo, tal su nombre y su raza, sostenido por un monarca de la más alta jerarquía, él puede declarar, oh, que se envíen rápidamente, así que el misterio tenga un final feliz.
tranquila y silenciosa como la bella luna llena. Viene sonriendo hacia arriba en el cielo de junio, temeroso como las nubes turbulentas de la noche. Se encogen antes de la llegada de su luz, así que a través de la sala el profeta pasó, así que desde antes de él cayó la multitud del festival, por la copa de vela rota y el vino derribado, presionado todavía para que siguiera adelante hasta el trono del monarca. Su espíritu no le falló, su ojo tranquilo no perdió su luz por la majestad terrenal, su labio era firme y su acento claro. El rey me ha necesitado y estoy aquí. ¿Eres el profeta? Léeme ese pergamino, cuyo horror no descifrado intimida mi alma. Habrá una recompensa para la agradecida tarea, apropiada para que yo la dé, para que tú la pidas, una cadena para engalanarte y una túnica para agraciarte, tuyo el tercer trono, y tú el tercero en su lugar. Lo escuchó, y lo volteó donde la pared iluminada. Atenuó las antorchas rojas del festival, miró la señal con una mirada fija y se fijó. Y el que no se acobardó ante una amenaza real, dobló la verdadera rodilla e inclinó el cabello plateado. Por eso sabía que el Rey de Reyes estaba allí. Luego nerviosa su alma la sentencia a desplegar, mientras su lengua temblaba por el relato que contaba. Nunca la lengua hará eco de un relato tan extraño, hasta que llegue ese cambio que nunca cambiará. Guarda para ti la recompensa y el oro, lo que Dios ha grabado, el profeta de Dios debe desplegarlo. ¿No podría el crimen de tu padre, el destino de tu padre, enseñarte el terror que has aprendido demasiado tarde? ¿No has leído la lección de su vida? Quien lucha con Dios se esforzará en una lucha perdida. El suyo era un reino tan poderoso como el tuyo, la espada su cetro y la tierra su trono. Las naciones temblaron cuando su terrible ojo les dio permiso para vivir o para morir. El Señor de la vida, el guardián de la tumba. Su ceño podría marchitarse y su sonrisa podría salvarse. Sin embargo, cuando su corazón estaba duro, su espíritu en alto, Dios lo apartó de su majestad real, lejos de la hermandad de los compañeros. Sin embargo, cuando su corazón estaba duro, su espíritu en alto, Dios lo apartó de su majestad real, lejos de la hermandad de los compañeros, para buscar vivienda en la madriguera del desierto, donde los asnos salvajes se alimentan y los bueyes vagan. Buscó su pasto e hizo su hogar, y la escarcha amarga y el rocío de la noche lo educó en la pena hasta que supo lo que era correcto, que Dios es el gobernante de los gobernantes todavía, y establece al soberano que Él quiere. Oh, si hubieras atesorado en el pecho arrepentido tu orgullo y tu caída, tu penitencia y tu descanso, e inclinado sumiso a la voluntad de Jehová, entonces tu cetro hubiera sido un cetro todavía. Pero te has burlado de la majestad del cielo, y avergonzaste los vasos dados a su servicio, y has creado tus propios ídolos, ídolos de oro, plata y piedra. A ellos se les ha doblado la rodilla, y se ha respirado el aliento, y deben ayudarte en la hora de la muerte. Ay de la señal no vista, el pecado olvidado. Dios estaba entre vosotros, y no lo sabíais. Escuchad lo que dice ahora. Tu carrera está corrida, tus años están contados, y tus días terminados. Tu alma ha subido en la escala del destino. El Señor te ha pesado, y te falta peso. Ahora en el pórtico de tu palacio están los saqueadores, para tomar tu cetro, para dividir tu tierra. Él terminó, y se oyó su paso, pero nadie respondió. No se movió ni un solo labio. Silenció la lengua libre, y dobló la intrépida frente. Las letras místicas tenían su significado ahora. Pronto llegó otro sonido, el choque del acero, el pesado sonido del tacón de hierro, la maldición de morir, y el grito para vida, las voces sangrientas de la lucha de la batalla. Esa noche lo mataron en el trono de su padre, la escritura desapercibida y la mano desconocida. Belsasar sin corona y sin cetro yacía, un manto de púrpura alrededor de una forma de arcilla.